Sí, estructura, sí la escuchamos y la vemos. Vale, gracias. Bueno, buenas noches para todos. Yo les voy a orientar a ustedes la competencia de comunicación. En esta guía especialmente hay varias evidencias, entonces les voy a explicar cuál va a ser la metodología de trabajo. Generalmente yo les hago un formato para que para ustedes sea mucho más fácil presentar las evidencias. Es decir, que en el formato les digo, mira, esto es lo que tienes que hacer y ustedes simplemente suben ese formato basado en lo que está en la guía. ¿Para qué? Para que a ustedes les quede mucho más fácil, ya viene el formato listo, con nombre, apellidos, todo lo que tienen que llenar, para que para ustedes sea mucho más fácil diligenciar, responder y enviar. ¿Hasta ahí claros? Sí, Sí, todo claro. señora. Perfecto. Durante cada sesión yo les explico la evidencia y cómo la deben desarrollar y en ese cómo la deben desarrollar, pues explico la parte teórica de la evidencia. ¿Qué quiero de ustedes y qué espero de ustedes? Uno, que si tienen dudas, pregunten. Yo soy una persona muy dada a escuchar y me gusta mucho la retroalimentación. De hecho, siempre dejo tiempo para que ustedes, si tienen algún aporte, si tienen alguna duda, lo puedan hacer. Segundo, tengo todos los canales disponibles, está la plataforma, me pueden escribir por allí, me pueden escribir a mi número de WhatsApp. No tengo lío con eso, desde que obviamente pues no sean horarios que uno dice, bueno, a esta hora pues no atiendo a nadie. Pero en general siempre respondo, siempre trato de responder y tienen el correo electrónico. De todas maneras, yo les voy a enviar las diapositivas y en las diapositivas están mis datos para que ustedes los tengan. Hasta ahí, claros. Sí, Sí, señora. todo claro. Perfecto. Y la idea es tratar de que dentro de cada sesión podamos ir adelantando la evidencia para que ustedes no acumulen trabajos y no les quede después ese reguero de evidencias que es tan cansón de hacer porque se acumula trabajo, es mucho más estresante hacer las cosas cuando hay que hacer muchas al mismo tiempo. Entonces la idea es ir ejecutando y pues gestionando mejor el tiempo. Les voy a mostrar, les voy a compartir la guía. Yo sé que ustedes, pues obviamente la deben tener, pero les las voy a compartir con el objetivo de que ustedes vean cuál va a ser evidencia, la evidencia específica que vamos a abordar y con eso pues ustedes tienen mayor claridad de lo que les estoy hablando. Espérenme un segundito. ¿Están viendo aquí la guía? Sí, ya la vemos. Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces miren acá. Resulta que nosotros hay dos maneras de comunicarnos, a través del discurso hablado y a través del discurso escrito. Esta competencia, ¿para qué se hace? Ustedes dirán, bueno, yo estoy estudiando algo que no tiene nada que ver con esto. Resulta que nosotros como SENA, como institución que forma para el trabajo, deseamos desarrollar en ustedes no solamente las competencias duras, que son las áreas específicas en las que ustedes deben tener una serie de conocimientos y de destrezas, que es ya lo directamente relacionado con su programa de formación, sino que también hay unas áreas transversales, hay unas competencias blandas que nosotros queremos que ustedes también desarrollen. Por eso ustedes también ven ética, por eso ustedes ven comunicación, por eso ustedes ven inglés. Y dentro de comunicación, la idea es que ustedes dentro de los procesos de comunicación también desarrollen y fortalezcan sus habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas que está buscando el mercado laboral actual? Manejo de la inteligencia emocional, la capacidad de ser asertivos para comunicarse, el tema de la adaptación a los cambios, que a veces a las personas les cuesta adaptarse a los cambios, el tema de la gestión óptima del tiempo. Adicional a esto, también dentro de una competencia blanda está la capacidad de escucha, hay otra que habla acerca del manejo del estrés, eso aunque ustedes no lo crean, las empresas también lo están observando. Y dentro de la parte de comunicación, queremos que ustedes desarrollen o mejoren su discurso oral, hablado y su discurso escrito. Les soy muy honesta. Para nosotros las personas es mucho más fácil hablar.
Así de pronto existan personas que digan, no, a mí me da pena hablar y a mí se me dificultan las exposiciones y de pronto tengo una entrevista de trabajo y me trabo, como dicen algunos, y es difícil interactuar de esa manera. Pero realmente esto de la oratoria, del discurso, se mejora precisamente haciéndolo. Esto es de práctica, es de estar todo el tiempo usted dispuesto a observarse, a hacer un ejercicio de observación de cómo habla, cómo se mueve, cómo mueve las manos, cómo es su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal, que también se los voy a enseñar, y cómo es también la manera en cómo usted argumenta, porque es que cuando nosotros argumentamos, la idea es que, o el objetivo de la argumentación es que nosotros mostramos nuestro punto de vista, pero basado en unas tesis, unos postulados que son racionales, es decir, no es lo que a mí me parece y lo que yo pienso, sino es, mira, este es mi punto de vista, pero basado en esto, en esto, en esto. Vamos también a ver algunos elementos del pensamiento crítico, que es otra cosa que también están buscando las empresas, personas con pensamiento crítico, que sean capaces de cuestionar y también de buscar soluciones. Entonces, miren que eso es todo son varios elementos que están allí y que se articulan para que nosotros podamos tener, pues, desarrollar esta competencia. Dentro de ese marco, ustedes van a ver, y se me perdió la guía que le hice. Ok, entonces dice, la primera evidencia, que es la primera evidencia que vamos a desarrollar. Van a redactar un breve discurso de no más de 1 minuto, entre 200 y 300 palabras. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sé que son 200 o 300 palabras? Pues Word le cuenta a usted las palabras. A partir de los conocimientos adquiridos en el componente formativo, comunicación oral y escrita. Comunicándonos, realice la exposición de dicho discurso a través de un video, es decir, me deben presentar un video. Obviamente un video de ustedes hablando, ¿no? Adicional a eso, esperen un momento, porfa, yo leo de ingreso a los otros compañeros. Listo. Adicional a ese video, ustedes, dice acá, para la realización del video puede utilizar la cámara del computador y del celular, incluso herramientas que en línea le permiten animar, editar, musicalizar y demás, como Powtoon, Long, Canva. Bueno, hay varias herramientas que son muy útiles. Dicho video tendrá 2 partes. En la primera dirá su discurso sin usar ningún elemento comunicativo, inexpresivo, sin gestos, sin emoción, sin contacto visual. Y en la segunda, usted va a aplicar las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Es decir, va a haber un video en el que usted va a grabarse totalmente plano e inexpresivo, sin utilizar sus manos, sin utilizar, procurando no tener expresiones faciales, que eso es lenguaje no verbal, y uno en el que sí, y vamos a ver las diferencias en cuando yo utilizo de manera adecuada mi lenguaje no verbal y cuando yo no utilizo mi lenguaje no verbal, para que ustedes entiendan el poder de estos elementos dentro del discurso. Entonces, ahí ya está el ejercicio. Luego, dice que ustedes esperen un segundo, yo bajo aquí. Deben redactar las conclusiones en una página y eso lo va a entregar en un PDF de las diferencias encontradas entre las dos formas y cómo comunicarnos correctamente genera valor a nuestras palabras. Basado en la experiencia del ejercicio a desarrollar, se sugiere subir el video a YouTube y finalmente en un documento entregar sus datos. Ahí pegan la URL del video y las conclusiones. Es decir, suben el video y las conclusiones. ¿Qué deben entregar? Video y conclusiones narrando un discurso construido en 2 partes, sin utilizar y empleando las técnicas, uno sin utilizar y el otro empleando las técnicas de comunicación. Pensé que eran 2 videos, pero solamente uno. El escrito de conclusiones máximo 3 páginas, de desarrollo y portada, y el video de máximo 3 minutos. Esta parte escrita ustedes yo les voy a enviar el formato y ustedes simplemente van a llenar ese formato y ese es el que me van a enviar. ¿Listo?
¿Claros? Listo, instructora. Sí. Dime. Que ¿Tenías quedaba duda? claro lo que había dicho. Ah, ok, listo. Entonces, yo les envío el formato, ustedes lo único que hacen es responder, llenar y ya, enviar. No se tienen por qué preocupar por hacer nada más. Y pues de hacerlo del video, que lo del video realmente es sencillo, es un ejercicio sencillo. Y además es entretenido. Pues a mí me parece entretenido. Entonces, no sé si hasta el momento tienen dudas respecto a lo que deben enviar. ¿Todo claro? Yo tengo una duda, instructora. Dime. ¿El discurso de qué tema tiene que ser o puede ser un tema libre? No, el discurso tiene que ser o debe ser de esto que estamos hablando. Ah, ya, listo. Listo. Me gustaría que fuera un tema libre, pero pues la idea es saber cómo interiorizamos estos conceptos. Entonces lo vamos a hacer sobre esto que estamos hablando, ¿vale? Entonces les voy a explicar ahora. Regálenme un segundo. Ya les voy a compartir. Listo. ¿Están viendo mi presentación? Sí, ya Sí, la señora. vemos. Perfecto. Eso se llama oratoria. La oratoria es la manera en cómo yo me expreso y estructuro un discurso hablado para dirigirme hacia un público y conectarlos no solamente con lo que estoy diciendo, sino también emocionalmente para que la gente pueda entender el mensaje y se genere ese vínculo afectivo que pueda hacer que las personas se interesen por lo que yo estoy diciendo. La oratoria o el discurso se desarrolla y se mejora con el paso del tiempo, con el estudio, con la lectura, porque yo puedo profundizar en un tema y hacer que mis conversaciones sean mucho más interesantes o mis discursos sean más interesantes. ¿Cómo se mejora la oratoria? Chicos, leyendo, lean mucho, lean sobre diferentes temas. Yo no les voy a decir que lean lo que a mí me gusta, lean lo que a ustedes les gusta, pero lean. Y sobre todo lean información que les permita hablar sobre lo que está pasando actualmente. Entonces, eso les va a ayudar a aumentar su léxico. Y el léxico son su vocabulario, las palabras. Eso les va a ayudar también a estructurar mejor sus ideas y adicional a esto les va a dar un conocimiento sobre cultura general que es muy valioso porque cuando yo voy a hablar sobre algo, yo debo tener un conocimiento previo para no llegar al confundir reinarás. O lo que hacían en el colegio o lo que hacían mis otros estudiantes que decían es que la parla no es parla, es realmente que lo que yo diga tenga sentido. Entonces, en una exposición como docente, como instructor, uno sabe cuando alguien se preparó y cuando alguien llegó a improvisar. Y para improvisar, no crean, también se necesita conocer y saber. En ese orden de ideas, entonces, la oratoria tiene algunos elementos muy importantes. Recuerden que la oratoria, en este caso yo les voy a dar unas pautas de la oratoria moderna porque también se adapta a las narrativas actuales, es decir, al contexto histórico, económico, político que estamos viviendo actualmente. Yo no puedo decir que lo que me funcionaba hace 20 años me va a funcionar ahora porque nosotros somos una generación diferente y entendemos diferente y tenemos percepciones diferentes. Es más, hay conceptos políticos, hay conceptos sociales, hay conceptos culturales que han sufrido transformaciones. Entonces, hace unos años, en el discurso de las personas, en el discurso de sus papás, de la generación de los baby boomers, de la generación anterior a los baby boomers. Ellos no hablaban de diferentes temas porque eran temas que para ellos eran prohibidos. Entonces, antes no se hablaban de cosas que eran tabú. Ahora sí los podemos abordar. Entonces, y no se ve mal. O sea, no es moralmente tan reprochable como si lo era hace unos años. Entonces, la estructura se ha cambiado porque la mentalidad también ha cambiado. Obviamente hay personas que de pronto son un poco más cerradas a ciertos temas, pero eso no quiere decir que sea el común denominador. En ese orden de ideas, entonces, esto que les voy a mostrar a ustedes está basado en libros, adicional a talleres que se han realizado de oratoria, donde dicen, mira, estas son las técnicas actuales de oratoria. Hay elementos que se toman del pasado, pero otros que se
reconfiguran con la actualidad, porque también tenemos el auge de las redes sociales. Y si ustedes se han dado cuenta, antes a uno no le mandaban a hacer videos. Antes usted exponía y ahora usted hace videos. Antes la gente no estudiaba virtual, ahora sí estudiamos virtual y hacemos muchas cosas virtuales. Entonces, ha cambiado, o sea, la realidad se ha transformado y el contexto cambia y las situaciones cambian. Entonces dice que la comunicación centrada en la audiencia. ¿Quiénes son las personas que me van a escuchar? Entonces allí el orador analiza las necesidades del público. En este caso, digamos, yo soy su oradora, yo soy la persona que en este momento tiene un discurso y necesita conectarse con ustedes. Conectarse emocionalmente, conectarse en cuanto lo que yo, el contenido de lo que estoy diciendo a ustedes les llame la atención, les interese, y para eso yo debo saber con quién les estoy hablando. Entonces son mis aprendices, el programa que ustedes están viendo, para mí, y lo he analizado como instructora, hay ciertos programas en los que es más difícil conectarme con los aprendices, no porque ellos no quieran, sino porque su cabecita está concentrada en otros temas y esto les parece como relleno. Entonces, siento que a veces no se conectan igual con el discurso, pero ahí es donde yo debo, como orador, procurar que eso suceda. A ustedes también les va a pasar. Les va a pasar que en algún momento deban hacer una exposición, les va a pasar que en algún momento deban hacer una entrevista, les va a pasar que en algún momento deban hablar en público y deben lograr conectarse con esa audiencia. ¿Cómo logran conectarse con esa audiencia? Pues precisamente buscando y construyendo un discurso con el que las personas se sientan identificados. Hay que saber segmentar, entonces yo no puedo, y aquí también hay algo de lógica entre la empatía y el conocer a quienes les voy a hablar. Ojo con esto, yo no puedo llegar con un discurso que irrumpa patrones culturales y que choque fuertemente con ciertas estructuras que las personas ya tienen. Por ejemplo, va a llamar a alguien por aquí. David, no, espérate. Juan Sebastián, que ahorita me levantó la manito. Juan Sebastián, ¿estás ahí? Sí, yo levanté la mano. Bueno, Bueno, me dijiste que ya habías entendido, pero entonces yo te voy a poner a participar. Juan Sebastián va a llegar a dar un discurso acerca, va a ir a una institución educativa y va a ir a hablar acerca de un tema que sea difícil de abordar. Si ustedes consideren que es complejo de abordar, sobre todo en un público adolescente. educación sexual o qué no. O sobre violencia. Hablemos de, listo, vamos a hablar acerca de violencia hablemos de matoneo en las redes sociales. ¿Listo? Juan, ¿me escuchas? Sí, profe, sí, de bullying, pues. De bullying, eso, vamos a hablar de bullying. Juan va a ir a un colegio a hablar de bullying. ¿Qué tiene que hacer Juan? Primero, tiene que consultar qué redes sociales actualmente utilizan los muchachos, porque yo no puedo ir a hablarles a los pelados ahora de Facebook, cuando la generación de ahora, que son los Z, los Centennials, TikTok. exacto, TikTok. Ellos usan TikTok y utilizan Instagram. Digamos que son las dos redes sociales. Yo que les voy a ir a hablar de redes sociales que ya para ellos no son algo que ellos entiendan ni les interesa. Partamos de ahí. Además que Sebastián se va a dirigir a un público de chicos que están en la adolescencia, debe tratar de ajustar su discurso a las necesidades de ellos y además ajustar el discurso a las palabras y a lo que para ellos en este momento los representa. Puede que a nosotros no nos gusten, pero es que es el discurso para ellos. Entonces, Sebastián va a ajustar su discurso para explicarles cómo el matoneo a través de redes sociales puede causar grandes daños en la psicología de la gente, en la forma de autopercibirse, en la forma de entenderse, en la autoestima, en la autoimagen y cómo esa violencia que nosotros vivimos como sociedad también se da a través de las pantallas. Pero tiene que llegarles a ellos con qué? Con cosas con las que
ellos se sientan identificados. Entonces, les puedo hacer un ejemplo con los cantantes que a ellos les gustan, o les puedo poner una situación con la que ellos se sientan identificados, les puedo poner una canción, o sea, cosas que los conecten a ellos y que estemos hablando el mismo idioma. ¿Estamos claros? Él va a adaptar su discurso a ese tipo de público. Ahora, si Juan Sebastián va a llevar su ponencia a otro tipo de público de otras edades, ya la cosa cambia, porque los ejemplos deben cambiar y porque la estructura de su narrativa también debe cambiar, porque es otro público. Entonces, si él va a llegar a hablar como, por ejemplo, le habla a los muchachos y le vas a llegar con los mismos términos a personas de otras edades, de otro segmento, pues no se van a conectar porque no te van a entender y van a decir, pero que, o sea, qué bobada, me está hablando de cantantes de reggaetón, que es lo que todo el mundo tiene como referencia, y yo ni idea de eso, a mí ni siquiera me gusta esa música. Entonces ahí ya voy a generar un choque, porque por generación, un tema generacional, por edades ya no, ya mi discurso no se adapta a ese público objetivo. Entonces, desde allí es que ustedes tienen que empezar a pensar la manera en cómo van a estructurar esa narrativa. Hay algo que se llama storytelling o narrativa estratégica. Entonces, yo inicio una historia estructurada de inicio, conflicto y resolución para lograr una conexión con el público. Y esa conexión emocional me ayuda a que recuerden mi mensaje. Esto lo utilizamos en marketing. Les estoy hablando porque yo también doy marketing estratégico, marketing digital, y lo utilizamos en la parte educativa y pues también en la comunicación. Entonces es crear una historia con la que la gente se conecte y diga, sí, qué bien. Y con eso yo también inspiro, logro inspirar. Vamos a hablar de un tema que hoy está en furor Sí, sobre la profe, eutanasia. Dime. profe, iba un paréntesis. Algo similar a lo que yo llego a entender es como ayer hubo algo de un streaming sobre a nivel nacional que se está hablando en redes de Westcol, Ok, cómo el presidente estaba llegando a la audiencia de esos jóvenes hablando de política que muchos no están interesados. Entonces, más que todo, el discurso iba hacia allá. Es lo que entiendo, lo que nos estás tratando como de explicar. Ah, exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque es un público al que la gente no llega porque no encuentra la manera de conectarse con ellos. Y utilizaron una figura, y tú lo has dicho, gracias por tu ejemplo, de un chico que es streaming, que es muy exitoso, porque el muchacho es muy exitoso. Personalmente a mí no me gusta, pero si yo lo voy a utilizar para educar, él sí va a llegar al público que yo quiero, porque a él lo siguen muchas personas de ese segmento. Y es lo que tú dices, la gente se va a conectar con el mensaje porque les están hablando en su idioma, con sus necesidades. O sea, se están poniendo en el nivel de ellos y me están diciendo, con las palabras con las que yo me siento identificado, qué es lo que está pasando. Y les están explicando, les están acercando a un tema político, porque la gente cree que la política es solamente para los adultos y para la gente que estudia, y no, la política la podemos ejercer todos. Los debates todos los debemos hacer, todos deberíamos estar inmersos en la política, ya sea de una ideología o de otra, pero todos deberíamos ser ese tipo de personas que se vinculan con eso porque es nuestra realidad. Y lo que estaban buscando, y gracias por tu ejemplo, excelente, fue conectar a ese público que la gente subestima porque dicen, son muchachos, ellos no piensan, ellos solamente les gusta divertirse, y miren que sí, hubo muchísima gente que se conectó y lo vio, es decir, se interesó y se interesó por la persona que estaba mediando ese discurso, es decir, Westcott. O sea, los seguidores de él se interesaron porque él bajó el discurso de acá donde lo tienen, porque creen que la gente solamente se puede vincular en política si está metida en ciertos círculos sociales. Hizo esto, mira, se los puso al alcance de todos. Entonces, eso es lo que yo debo hacer con mi discurso, adaptarlo a las personas a las que me voy a dirigir. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Listo. El storytelling
busca precisamente eso, conectar y hacer que yo pueda transmitir mediante una historia algo que me ayuda a conectar con ese público objetivo. En el caso de ustedes, por ejemplo, en sus videos, les voy a dar un ejemplo, ustedes pueden hablar acerca de un problema que tuvieron y por qué no lo pudieron resolver, porque no supieron expresarse o porque de pronto no son digamos que no tienen mucho manejo de su expresión no verbal, de sus gestos, de sus miradas o de su postura, y eso los afectó. Entonces, si ustedes cuentan esa historia, la gente se va a sentir identificada. Resulta que dentro de la oratoria existe el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Verbal es todo lo que yo digo y no verbal son todos los movimientos, gestos, posturas, el movimiento de las manos que también dan un mensaje y es mucho más contundente de lo que yo digo, de lo verbal. Entonces, todos esos elementos no verbales deben ir manejados en el discurso. Entonces, por ejemplo, si yo me paro derechito, si yo muevo mis manos de manera controlada, si yo hago este ejercicio para dirigir mi discurso, yo voy a tener muchísima más atención y voy a lograr concentrar más. Me concentro yo que mi público se enfoque en mí, que si empiezo a hacer movimientos desordenados y entonces me empiezo a mover así y entonces hago esto, entonces me jalo el pelo, entonces me rasco, me como la uña. Eso es lo que ustedes deben aprender a manejar. Hay cosas que nosotros hacemos involuntarias, es decir, el lenguaje no verbal es difícil de controlar porque nosotros no somos muy conscientes. Si ustedes se graban, ustedes se van a dar cuenta de cómo hacen de cambios y de caras o de cómo mueven sus manos, porque generalmente nosotros no somos muy conscientes de eso. Cuando yo aprendo oratoria y cuando yo aprendo a manejar mi lenguaje no verbal, yo empiezo a ser consciente de cómo manejo mis manos. Entonces, esto que estoy haciendo acá, no sé si ustedes están viendo mis manos. ¿Ven mis manos? Esto que estoy haciendo aquí es una posición de reflexión. Quiere decir que estoy pensando. Entonces, si tú, Juan Sebastián, me estás hablando de algo y yo hago esto, tú vas a leer inconscientemente que yo estoy analizando la situación y que te estoy prestando atención. Entonces, esto. El triángulo de poder, que es poner las manos de esta manera cuando estoy hablando, eso también me ayuda a dirigir mi discurso y a emitir un mensaje de poder, es decir, de seguridad. Mientras que si yo empiezo a jalarme los dedos, a hacer esto, ustedes van a notar que yo estoy ansiosa y que estoy insegura. Y la inseguridad de una vez desconecta a la gente porque no te creen. Entonces, no es solamente lo que yo digo, sino cómo lo digo. Por eso ustedes se dan cuenta que los diplomáticos, las personas que tienen poder, se preparan para esto. Ellos no nacieron así. Ellos se formaron y formaron esa habilidad para poder ¿qué? Convencer. Entonces, todo lo que ellos hacen tiene una explicación y tiene un porqué. No es que ellos están parados allá haciendo esos gestos porque sí. A ellos los han preparado gente especialista en el área, decirle, párate así, camina de esta manera, siéntate así, mueve las manos de esta manera, ten un tono de esta forma, maneja la voz en este volumen, ¿por qué? Porque ellos deben generar recordación, o sea, que la gente los pueda recordar. Y eso es muy difícil. Cuando tú no tienes una identidad clara y cuando no tienes un estilo claro en tu oratoria, probablemente no te van a recordar. En cambio, hay personas que uno dice, uy, sí, yo me acuerdo de esa profesora, yo me acuerdo de esa psicóloga, yo me acuerdo de ese conferencista que me dijo, que no sé qué, que me habló, que yo. Entonces uno dice, wow, ese tema se quedó allí porque esa persona tenía un estilo claro, tenía una manera clara de hacer las cosas y logró generar ese mensaje que impacta. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? No, ninguna duda. ¿Ustedes vieron la noticia de la chica que pidió la eutanasia en España? Sí, yo la vi. ¿Alguien más la vio? Ya murió. Sí, profe, También lo estaba vi. en decepción, algo así. Sí, ella ya murió.
Resulta que hay muchas posiciones. Entonces, hay gente que defiende el tema, hay gente que lo ataca. Es totalmente válido porque esto es un mundo de opiniones. Yo puedo estar a favor y puedo estar en contra. El problema es que cuando yo estructuro un discurso, y les voy a poner este ejemplo porque es un ejemplo que nos conecta mucho porque es una realidad triste. Yo leí la historia de vida de la chica y dije, wow, o sea, fuerte. Entonces, había gente que atacaba y había gente que defendía su postura. Lo que pude notar en el discurso de la gente que ataca y de la gente que defiende es que realmente hay una ignorancia de base respecto a muchas cosas de los que están involucradas en ese tema de la eutanasia. Entonces, cuando yo voy a hacer un discurso y voy a, además a argumentar mi punto de vista, yo debo estar bien preparado. Porque si a mí me dicen, bueno, listo, lo vas a defender, o sea, tú vas a defender el hecho de que no se apruebe la eutanasia y que la gente no tenga derecho a elegir si muere o no, porque lo vas a defender desde el punto de vista de tu sistema de creencias. Ahora dime tú, ¿por qué tu sistema de creencias tiene que ser el mismo sistema de creencias de esa otra persona? Si es que lo que yo creo no tiene por obligación que ser lo mismo que tú crees. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, y yo como argumento, desde lo biológico, desde lo político, desde lo ético, desde lo moral, que esté a favor o en contra. Y es allí en donde nosotros decimos, es que no es opinar por opinar, ni es hablar por hablar. Entonces, miren que ya vamos hablando de temas mucho más complejos, estructurando una narrativa, pero también siendo conscientes de que debemos tener unos conocimientos de base. Es decir, una respuesta que sea lógica y que además esté bien estructurada. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar piso a mi discurso, le va a dar cuerpo a mi discurso. Continúo. El storytelling efectivo suele tener tres componentes. Siempre busquen que todo lo que nosotros hacemos debe tener una estructura. El cerebro humano siempre busca organizar. Es algo que el cerebro hace de manera autónoma y sin que nosotros lo programemos. Siempre siempre buscamos darle una lógica a las cosas y un orden. Entonces, vamos a iniciar. Entonces dice, presenta un contexto del personaje, el conflicto, introduce un problema, un reto o una tensión y la resolución muestra cómo se soluciona y se deja un aprendizaje. ¿Esto qué va a hacer? Que la gente participe, que la gente se conecte, que la gente se siente identificada, que la gente pueda decir, ay, a mí también me pasó, o ay, una situación así, yo también la tuve. Entonces, eso hace que además su discurso sea organizado. Hay que humanizar el discurso, hay que generar empatía. ¿Ustedes saben qué es empatía? Es como ponerse en los zapatos de los otros, entender la otra persona. Esa es la definición más bonita de empatía. Ponerme en los zapatos del otro. Yo no puedo juzgar tu realidad desde mi realidad. Yo no te puedo decir a ti cómo tienes que actuar si yo no estoy viviendo tu situación, porque es que a mí me da un beneficio el hecho de decir cómo actúen los demás desde una situación que no me está obligando a tomar X o Y decisión. Entonces, eso es la empatía. Yo desarrollo la empatía dentro de la inteligencia emocional y dentro de la asertividad. ¿Para qué? Para poderme conectar con ese otro ser humano y decirle, te entiendo, entiendo tu necesidad, entiendo lo que estás pensando, entiendo lo que estás sintiendo y cómo te entiendo, puedo darte una respuesta sin hacerte sentir mal. Puedo estructurar un discurso que te pueda conectar porque estoy entendiendo tu realidad. Y eso se llama empatía. Y en la empatía a ustedes les va a servir para todo en la vida. Siempre procuren ser muy empáticos. A veces a nosotros nos cuesta porque juzgamos a los demás desde lo que nosotros creemos que está bien o está mal. Ahora yo digo, ¿qué haría yo en esa situación? Y me pongo a pensar, ¿realmente qué haría yo si estuviera viviendo exactamente eso que le pasó, por ejemplo, a la chica que decidió ponerse la eutanasia? Eso es empatía.
no juzgarla, sino tratar de entenderla y entender por qué lo hizo. Y esto es básicamente poderme conectar emocionalmente con las personas. La empatía la están buscando mucho en los entornos laborales, sí, porque están buscando personas que sean capaces de relacionarse de manera sana dentro de sus equipos de trabajo. Porque a las empresas no les sirve la gente conflictiva, a las empresas no les sirven las personas que no generen conexión emocional, porque los seres humanos somos eso, emociones, que las debemos aprender a gestionar, pero somos emociones. Nosotros no podríamos ser lo que somos si no pudiéramos sentir. Eso es lo que nos hace humanos. Somos humanos, somos racionales, pero también somos emociones. Y las emociones no son malas ni buenas, simplemente están allí y nosotros debemos identificarlas y transitarlas. Por ejemplo, y aquí viene otro tema del discurso. Una emoción que nosotros podemos sentir cuando estamos hablando es miedo. Y hay que aprender a gestionar ese miedo. ¿Miedo a qué? A que me vayan a decir que estoy mal, o que hablé mal, o que dije las cosas mal, o que no sabía. Miedo a que se burlen de mí, porque es una exposición pública. Cuando yo hablo, la gente me va a escuchar y me va a ver, y hay personas que tienen mucho problema con eso. Les cuesta trabajo. Adicional a esto, ustedes pueden que pronto no se sientan muy seguros, entonces afloran otra cantidad de temores porque hablar en público no es fácil. Puede que para unas personas sí lo sea, pero para otros no. Entonces ahí hay que transitar ese miedo. ¿Y cómo lo transito? Enfrentando la situación. ¿Cómo lo hago? Puedo empezar a hablar delante de personas cercanas, mi familia, compañeros, amigos, ya después enfrentándome a grupos más grandes y voy venciendo ese miedo y voy estructurando un discurso y voy formando mi lenguaje verbal y mi lenguaje no verbal para lograr poder hablar en público sin temor, sin pensar, sin estar pensando, me moví mal, es que me miraron, es que se burlaron, es que lo hice mal. Ese es el primer paso, hacerlo. Con miedo, pero hacerlo. Dice que la oratoria moderna prioriza mensajes concretos, comprensibles y directos, evita la sobrecarga de información y estructura el contenido en ideas clave. Obvio, porque es que el cerebro es mucho más fácil que memorice o aprenda o abstraiga conceptos concretos que ideas muy extensas. Es decir, si yo a ustedes les pregunto de la clase de hoy, ¿qué aprendieron? La idea es que ustedes me digan con conceptos muy concretos, porque es lo que ustedes lograron abstraer de todo esto que les estoy diciendo. Entonces, procuren que su discurso esté direccionado y tenga ideas muy concretas. Hay lo que yo les hablaba acerca del lenguaje verbal y no verbal. Entonces, lo verbal son las palabras. Hay algo que se llama paralingüística y la paralingüística es el tono, ritmo y las pausas que yo utilizo. Y el lenguaje corporal es los gestos, las posturas, las miradas y la coherencia que yo tengo cuando estoy hablando. Entonces, eso también me ayuda a transmitir el mensaje. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que les han caído mal solamente por la manera en cómo miran. ¿Les ha pasado? No, profe. Bueno, a mí no. Hay gente O de que... la forma de cómo habla. Sí, hay gente que dice es que me cae mal porque ella mira mal. Entonces uno dice, ok, ¿y cuál es su defecto? ¿Qué te hizo? No, ya mira feo. Ah, bueno. O por los gestos que hace o por la manera en cómo habla. Entonces, eso es el lenguaje no verbal. Entonces, por ejemplo, yo siempre uso gafas porque no veo bien, soy súper ciega, pero si yo te estoy hablando a ti y, por ejemplo, hago esto, ay, este tipo de gesticulación me está diciendo que estoy sintiendo fastidio por lo que estás diciendo. O cuando tú haces así, que era lo que uno le decía a las mamás cuando lo iban a regañar, no me volteé los ojos, es porque el hecho de hacer ese tipo de mirada me está diciendo que lo que tú me estás diciendo me fastidia. Entonces, si una persona te está hablando y tú haces de manera casi que involuntaria ese gesto, ese movimiento, le estás diciendo a esa persona lo que tú estás diciendo me fastidia, me importa un pito. O este movimiento con la boca.
O sea, otra vez, qué pereza, qué mamera verte la cara, qué pereza escucharte. Y eso resulta que lo leen las personas. Entonces, es el mensaje que se llevan. O la sonrisa hipócrita, porque hay diferentes tipos de sonrisa. Cuando ustedes sonríen, que ustedes sonríen sincero, que hacen esto. Hola, ¿cómo estás? ¿Están viendo mi sonrisa? ¿Ven mi sonrisa? Si yo sonrío de manera espontánea y natural, deben arrugarse los ojitos acá y acá, porque la cara hace esto. Pero cuando las personas sonríen de manera hipócrita, la sonrisa es diferente. ¿Sí lo ven en la expresión facial? Sí, como forzada. Esa es la palabra, forzada. Entonces, yo sé cuando alguien está sonriendo de manera forzada. Entonces, hola, ¿cómo está? Ay, mucho gusto. Entonces, ay, mucho gusto. Y también mi mirada me está diciendo, la verdad, no estoy disfrutando 5, saludarte, pero me toca. Adicional a esto, también tenemos otros gestos que son involuntarios. Por ejemplo, cuando alguien está mintiendo, tiene la costumbre de rascarse la nariz. Entonces, si alguien te está mintiendo, probablemente se rasque la nariz. Otro es que una persona cuando está fastidiada con algo que no quiere escuchar, se rasca la oreja. Entonces, cuando tú ves que alguien está hablando contigo y se empieza a rascar la oreja, es porque está incómodo. Cuando alguien también te está mintiendo, mira hacia arriba porque está tratando de recordar qué fue lo que dijo. O sea, está tratando de ubicar en qué parte mintió. Por eso cuando ustedes pregunten algo y quieran saber la verdad, cambien el orden de la pregunta y si la persona se demora en responder es porque está diciendo mentiras. O sea, está tratando de recordar qué fue lo que dijo, cuál fue su primera versión. Y bueno, hay otros ejemplos, yo les voy a ir contando, pero estos son los que más recuerdo porque son los que más utilizamos. Y este lenguaje no verbal también lo leen las personas que hacen las entrevistas a los criminales. ¿Por qué? Porque ellos observan cómo se mueven, cómo se sientan, cómo se comportan para saber el grado de culpabilidad y hacer una descripción de la personalidad, de los rasgos de la personalidad. Entonces, por eso es tan importante el lenguaje no verbal. Entonces, la gente dice, ah, no, es que en esa foto se veía que no quería estar con ella porque no la abrazó, no la tomó de la mano, mira que le estaba dando la espalda, mira que estaba haciendo, eso es lenguaje no verbal. La manera en cómo nosotros hablamos. ¿A ustedes no les ha pasado que sienten que no es lo que les dicen, sino cómo se los dicen? ¿Sí? Sí. Sí, instructora. Me ha pasado. Eso tiene que ver también con la semántica, ¿no? La semántica es el significado que yo le doy, pero el tono es la manera en cómo yo digo las cosas. Resulta que nosotros tenemos unos elementos que son dos de la voz, que es el timbre, el tono, el volumen. Entonces, el volumen pues yo lo puedo controlar. El timbre ya es de cada persona, tiene un timbre de voz, pero el tono sí es la manera en cómo digo las cosas. Entonces, no es lo mismo decir, Ronald, por favor, cierra tu micrófono, a decir, Ronald, cierra por favor tu micrófono. ¿Cambia o no cambia? Sí, profe, mucho. Claro, porque en una te estoy prácticamente que regañando y en la otra te estoy diciendo, hey, porfa, ciérrame el micrófono. Entonces, miren la manera. Entonces, por eso nosotros decimos, es que no fue lo que me dijo, fue cómo lo dijo. Y hay gente que es molesta porque siempre habla como si estuviera regañando. Entonces uno dice, es que a mí no me gusta la manera en cómo esa persona habla, no es lo que dice, sino la manera en cómo lo dice. Y no solamente porque hable golpeado, porque hay gente que también habla con sarcasmo y habla como si uno fuera un idiota, entonces es como que te están diciendo las cosas, es como con la risita y como que uno siente que no le están diciendo las cosas de la mejor manera y eso también molesta. Entonces, es lo mismo, pero es el tono, la manera en cómo lo digo. Entonces, por eso también debemos mejorar esos aspectos. Hay gente que habla golpeado, es que yo hablo así. No, es que no es que hables así, es que tienes que mejorar porque, por ejemplo, si tú estás trabajando en el área de servicio al cliente y respondes con 3 piedras en la mano, tú no le puedes decir a tu jefe, ay, no, de malas, es que yo hablo así.
Eso hay que mejorarlo. Entonces, y también te puede cerrar muchas puertas. Entonces, es importante mejorar el tono. Y es la manera en cómo yo digo las cosas. El tema de la inteligencia emocional, que es súper importante, el aprender a identificar nuestras emociones y el saber cómo gestionarlas. Hay personas a las que les cuesta gestionar más unas emociones que otras, y esto nos ayuda también a gestionar el discurso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conectar con la audiencia. Entonces, hay que aprender a gestionar y proyectar las emociones propias. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, si estoy muy alegre, en medio de mi discurso, empezar a saltar o empezar a gritar o hacer ese tipo de cosas. La alegría, aunque es algo bueno, también hay que saberla gestionar. La ira, pues obvio que hay que saberla gestionar. El miedo hay que saberlo gestionar. Para eso está la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional, ¿qué nos dice? A ti te han dicho que todo lo sentimos en el corazón, pero realmente todo funciona y se procesa aquí en el cerebro. O sea, las emociones se procesan acá. Entonces yo debo aprender a utilizar mi cerebro para procesar las emociones. ¿Se puede? Sí se puede. Obviamente es un trabajo arduo de introspección, de saber cómo actúo en diferentes circunstancias. No les voy a decir que yo soy experta en el tema y que yo siempre estoy súper tranquila y feliz y que sé gestionar perfectamente mis emociones, porque no es cierto. Llevo años entrenándome y llevo años entendiéndome y tratando de conocerme para poder decir, mira, yo ya lo hice y esta es mi evolución. He aprendido esto, te comparto lo que a mí me ha funcionado, y lo que a mí no me ha funcionado, pues te digo, inténtalo si puedes, bien, pero no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo he tenido episodios en los que me ha sido muy difícil controlar, por ejemplo, la tristeza. Siento que es una de las emociones que a veces me cuesta más gestionar. Me cuesta gestionar a veces la ira. He aprendido también a través del autoconocimiento a saber por qué hay momentos en los que me cuesta gestionar esa ira. Entonces, hay situaciones específicas que lo detonan. Entonces, he aprendido al menos a identificarlo y decir, uy, espérate, yo esto no pienso relacionarme o no pienso estar involucrada en una situación así, porque yo ya sé más o menos cómo reacciono, entonces por ese lado no es. Entonces, eso me ha servido a mí. Cada persona es un mundo distinto, chicos y chicas, entonces cada uno es un universo totalmente diferente, y los que somos papás lo sabemos. Tú crías un hijo, pero tú ves que esa personita tiene un carácter y una forma de ser totalmente diferente, y tú lo estás educando de una manera, pero él tiene voluntad, él tiene razón, él tiene su manera de leer el mundo. Entonces ahí tú te das cuenta que todos somos un libro distinto, y que la lectura de cada uno, y que cada uno escribe una historia diferente. Entonces, con emociones distintas, con manera de reaccionar distintas. Entonces, nosotros esa inteligencia emocional la vamos desarrollando con el paso de los años. ¿Por qué hablamos de inteligencia emocional ahora? ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños, si la mamá les decía algo, digamos la mamá les decía, bájese de ahí, y usted no se bajaba y se caía, usted empezaba a llorar, y qué le decía la mamá? Llore y verá que le doy más duro. ¿Sí o qué? Te ¿Alguno lo le pasó? dije, te lo dije Entonces, también. inteligencia emocional, poquita. Eh, Era en otros tiempos y era lo que se utilizaba en la época, pero eso eso generó que las personas de esa generación no tuvieran un control emocional ni tuvieran conciencia sobre eso. Entonces, por ejemplo, a los hombres se les metió en la cabeza que los hombres no lloran, y los hombres sí lloran y están en todo su derecho de expresar que están tristes, que se sienten mal, que se sienten de X o Y manera, porque los obligaron a negar sus emociones. Entonces Profe, no tengo derecho a estar triste. Dime. yo creo que yo he vivido en varias regiones y es la cultura. Digamos, en la costa, si un hombre llora, le decían que era mariquita, es una niña. Entonces, eso uno reprimía los sentimientos. Entonces, de cierta manera, uno se crió con eso, dependiendo del lugar donde vivió. Exacto, pero también depende mucho de la generación, porque si tú te das cuenta, Juan, las personas antes no hablaban de inteligencia emocional. O sea, yo no soy tan vieja, pero
cuando yo estaba en el colegio, a mí no me hablaron de inteligencia emocional. Yo vine a saber después de inteligencia emocional. Exactamente, entonces a los hombres les enseñaron a reprimir sus emociones. Y en medio de ese machismo y lo que tú hablas de una construcción cultural, les enseñaron a reprimir las emociones, entonces un hombre no puede expresar o le cuesta más trabajo decir estoy triste, estoy enojado, porque eso lo tienen como sinónimo de debilidad. Entonces allí hay una ruptura entre lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo y la capacidad de poderlo expresar. Por eso les decía, antes esto funcionaba así, ahora ya hay un poco más de conciencia de, hey, hablemos de inteligencia emocional, hablemos de salud mental, hablemos de asertividad, hablemos de que la comunicación no es unidireccional, es bidireccional, va en doble sentido. Tú me hablas, yo te escucho, yo puedo preguntar, yo te puedo decir, no, mira, no estoy de acuerdo o no te entendí, debe haber retroalimentación. Antes a nosotros no nos enseñaban eso. Entonces, esa es la comunicación ahora, en la actualidad. Hay que adaptarnos y hay que también abrirnos a esa infinidad de posibilidades, de podernos comunicar, de podernos expresar, de poder decir, me estoy sintiendo de esta manera, me estoy sintiendo de esta otra. Adicional a eso, es muy importante que nosotros entendamos que hay que saber escuchar. Entonces, el ser más receptivos y el aprender a escuchar también nos ayuda a ser mejores oradores y a ser personas mucho más asertivas. Y hay otro aspecto que también tiene que ver con inteligencia emocional y que también tiene que ver con asertividad, y es aprender a poner límites, aprender a decir no, los no negociables. A nosotros no nos explicaban eso cuando estábamos niños ni adolescentes, pero resulta que ahora sí estamos hablando de los no negociables, es decir, son acciones, actitudes, situaciones que tú dices, no, esto es un no negociable para mí. Tú no puedes pasar o yo no puedo permitirte eso, porque dentro de lo que yo soy como persona, dentro de mis valores, mis convicciones, esto no está permitido. No la voy con eso. Entonces ahí tú pones límites, y son límites que estás poniendo de una manera tranquila, sin. Exacto. Cero tolerancia, por ejemplo, a las banderas rojas de algunas personas que son abusivas, que son ofensivas, que son irrespetuosas. Entonces ahí es donde tú pones el límite. No, mira, yo no te voy a permitir esto, o yo no voy con ese tipo de situaciones. Entonces eso también te hace ser más asertivo, y también, aunque ustedes no lo crean, les ayuda a mejorar su discurso. ¿Preguntas hasta acá? Hay algo que se llama la persuasión ética. Persuadir es diferente a argumentar. Cuando yo persuado, yo intento convencer. Y el convencer es poder llegar a esas personas a través de ¿qué? De aspectos emocionales. Por ejemplo, si yo voy a ir a un grupo de personas que están pasando por algún problema y que tienen algún tipo de dolor emocional, y voy a llegar a tratar de convencerlos de algo, de persuadirlos, yo voy a utilizar, o si yo lo hago sin ética, ¿no? Yo voy a utilizar eso que ellos, esos elementos que ellos tienen y que yo conozco, para intentar manejar en la cabeza y convencerlos. Eso es persuasión. La persuasión utiliza elementos emocionales. ¿Quiénes utilizan la persuasión? Los políticos. La publicidad utiliza la persuasión, porque la publicidad te convence de cosas a partir de necesidades, a partir de vacíos. Dime, Ronald. Profe, me acordé antes de la entrevista que le hizo el influencer, se puede decir, sí, El que le streamer, ¿se hacía al llama? presidente, ¿no? Sí. El streamer al presidente, y pues este le decía que no permitía de pronto la política de cómo tratar a los delincuentes. Y pues el presidente le respondió de una manera, digamos, evocando lo emocional, porque decía, ellos tienen familia, los delincuentes también tienen familia. Entonces le respondía él, no, pero ¿cómo voy a permitir que le hagan algo malo a mi familia si yo también he sido pobre y he venido desde abajo? Entonces el presidente iba como, digamos,
llamando a eso, ¿no? A la emoción de que él también era pobre, el delincuente, y tenía familia también. Exactamente, porque sabe que comparten una misma realidad. Entonces, ahí eso es persuasión. Por ejemplo, ahora cómo nos persuaden a través de la publicidad. Están utilizando las redes sociales tienen un algoritmo, el algoritmo le arroja a usted el contenido que usted está buscando. O sea, él le bota lo que usted consume y hace que usted genere más dopamina y genere más adicción. Eso es una forma de persuasión. Y adicional a eso, por ejemplo, ahora yo soy mamá y busco mucho la alimentación saludable para mi hijo y ahora todo es malo, o sea, todo es dañino, todo es tóxico, todo da cáncer. Entonces dicen, no, pero te vendo esta mantequilla, que esta mantequilla no da cáncer, que esta mantequilla es natural, que esta mantequilla, obvio, me están persuadiendo porque yo en mi afán de una alimentación sana, de procurar la salud para mi hijo, pues va a ser mucho más fácil convencerme de comprar la mantequilla, que es algo similar al ejemplo que tú me acabas de dar. Voy a lo emocional y esculco por allá y digo, hey, ven para acá que yo por este lado te voy a convencer. Pero esa persuasión debe ser algo ético. ¿Por qué? Porque yo no puedo convencer a las personas para que hagan cosas mal hechas que les van a hacer daño. Hay una historia de un tipo que tenía una iglesia, eso fue en Centroamérica, y resulta que este señor les hizo pensar a una cantidad de personas que se iban a ir al cielo y las envenenó y toda la gente se murió. Niños, adultos, mamás, papás, todas las familias fallecieron porque él los convenció, los persuadió de que eso era así. ¿Pero por qué? Porque utilizó esas debilidades, esa fe, utilizó ese sistema de creencias, esa situación compleja, esa sed de esperanza de esas personas y les manipuló el discurso a ese punto. Y eso no solamente ha pasado con personas así, puede también pasar con las relaciones de pareja. Hay personas que saben utilizarlo a uno y terminan sacando provecho y abusando y cuando tú miras dices, ¡ah! Pero oye, ¿cómo hice? ¿Yo por qué hice eso? Me están maltratando, me están vulnerando y yo aún así estoy ayudando, porque te persuaden a través del discurso, porque conocen tus debilidades. Entonces, la manera en cómo te hablan les ayuda a conectarse con esas debilidades y mostrarse como alguien que va a dar una solución, pero no te la va a dar, o sea, va a utilizarte. ¿Por qué? Porque no hay un componente ético. No voy a hacerlo para que tú te sientas bien y para que estés bien, sino para sacar provecho de esa situación, que es algo que muchas personas utilizan a través de la oratoria. Acá en Colombia han habido muy buenos oradores políticos que logran convencer a la gente. De los actuales, muy pocos, pero antes sí. Antes había gente que era muy buena. De hecho, también hay muy buenos periodistas que logran conectarse con esas personas y logran generar ese efecto. Pero pues obviamente eso es de años de estudio y de preparación y que hay gente que tiene un talento innato también para lograr conectarse con los demás. Chicos, 8:58. ¿Todo claro por el día de hoy? Sí, señora. Sí, señora. Doctora. Listo. Entonces, les voy a enviar el formato. No se los voy a enviar hoy porque ya son las 8:58. Si no se los envío hoy, se los envío mañana en el transcurso del día para que ustedes vayan trabajando en la evidencia y la otra semana les doy fecha de entrega, ¿vale? Vale. O dentro del mismo Entendido, documento les pongo la fecha de entrega para que todos tengan ya claro cuándo lo deben entregar. Y la próxima sesión terminamos esta explicación y empezamos a explicar la otra evidencia. Les digo tal cual como la deben hacer y ustedes las van realizando, ¿vale? Listo, profe. Vale, sí, señora. Les deseo una feliz noche. Nos encontramos entonces dentro de 8 días. Listo. Cualquier cosita que necesiten, yo con mucho gusto les colaboro. Muchas gracias por la Bien, profe, muy amable. Listo, profe. Chao, Hasta feliz fin luego, de gracias. semana. Gracias, Bendiciones. profe. Feliz noche. Feliz Semana Santa. luego, gracias. Ah, Chao. no tengo. No toca trabajar. Nos. Ah, bueno, no. Jaja.